Bienvenidos y bienvenidas. Seguimos con temas interesantes porque estamos en un tiempo muy peculiar y muy particular en el planeta en estos momentos. Y tenemos tanto que aprender, pero lo importante es que dispongamos nuestros corazones y nuestra mente para recibir todo lo que estas personas que Dios les ha entregado de una manera especial la habilidad de transmitirnos información, puedan adentrarse en nuestra manera de ser y nuestra forma de ser y darnos cuenta que tenemos que generar cambios, porque todo lo que está pasando, a mi humilde percepción, es para que cambiemos, no otra cosa. Así que, y bueno, y se nos va a picar un poquito la marea de camino también, y eso lo sabemos, pero aquí estamos. Bienvenidos a la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel Svi, su anfitrión. Recuerden suscribirse, dar like y, ya saben, activar la campanita y visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Academia de las Artes Sanadoras, en Instagram como Academia-Artes-Sanadoras y en YouTube Academia de las Artes Sanadoras, el nombre tal cual. Entramos a una semana de primer aniversario, del lunes 4 de julio al domingo 10. Y estamos además estrenando página web, artessanadoras.com. ¿Qué pasa el lunes 4 de julio? Ya les pongo al tanto. Brindis por aniversario. Habrá música, poemas, canciones. Les contaremos algunos de los planes que tenemos para este segundo año que estamos por iniciar. Terminando el primero, de una vez nos vamos, por supuesto, con ayuda del creador, al segundo. Y vamos a tener sorpresas, así que no se los pienso decir porque espero que estén allí con nosotros. Martes 5 de julio, ese día se los aviso. Vamos a tener al maestro de Cábala, Mario Sabán, con el tema Los secretos del ser. Él estará con nosotros desde la Argentina, reconociendo nuestro ser interior. El miércoles 6 de julio a las 7 p.m., hora de Costa Rica, contaremos con la maestra, y es nuestra madrina también, de la academia, doña Eugenia Nieto, con el tema Creo, por ende manifiesto, aprende a crear desde tu yo interior. Ella está desde San Pedro, acá en Costa Rica. Jueves 7 de julio a las 7 p.m., hora Costa Rica también, por supuesto, contaremos con la doctora Ada Bernard desde la ciudad de Nueva York, con el tema Reencontrándote con tu ser, retornando a tu ser interior. El domingo 10 de julio, que cerramos semana de aniversario, estaremos todos reunidos en el País Vasco, pero no se preocupe que no le va a costar nada. Con la licenciada en Medicina Tradicional China, la señora Teresa Beitia, con el tema La salud y la alegría, despertando nuestra felicidad interior. A la 1 de la tarde, como ya dije, hora Costa Rica. No olviden revisar nuestra página web, como les digo, artesanadoras.com, pues van a ver allí todo el programa que tenemos. Primero vamos a ver un poco de quiénes somos allí en la página web, luego la bandeja de las charlas semanales y a algunos de nuestros maestros, nuestras redes sociales y también lo que vamos a tener en esta semana especial. Si dan clic en la esquina superior derecha van a ver un video donde van a ver nuestra agenda más explicadita. Y es, por supuesto, la agenda, como les digo, de la semana de aniversario. Bien, hoy tengo el honor de presentarles al empresario dedicado a la educación como instructor de Cábala. Estoy seguro que todos lo conocemos y enhorabuena si ya hemos estado aprendiendo con él, cuyos videos pueden apreciarse en el YouTube de Shomrim con SH, por si alguien no lo supiera, Shomrim La Boker con K, con el análisis de la parashá semanal y otros temas también de mucho interés. Estoy seguro que si usted se adentra y empieza a investigar, se queda, y sería bueno que lo haga. Con nosotros está el maestro Abraham Askenazi con el tema el manejo de los tiempos adversos según la Cábala. Y maestro, nos metieron en la licuadora. ¿Qué hacemos ahora? Ok, Bienvenido. pues mucho gusto. Primero, antes que nada, un placer estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación, Ariel. Un gusto. Un honor aquí estar con ustedes. Me dices que es el aniversario y bueno, pues la verdad necesitamos sitios como este que se dediquen a expandir la conciencia, porque ese es el único camino. Si hablamos de caos, es la antítesis. El caos es la antítesis de la conciencia elevada, y entre más velas podamos prender, vamos a tener un mundo con menos caos. El título sugerente, ¿verdad? De esta charla, pues desde el punto de vista de la Kabbalah, a lo mejor es un poquito
contradictoria de acuerdo a la premisa original de la Kabbalah, porque la Kabbalah nos dice que el caos es una ilusión, el caos no existe. ¿Sí? Y ciertamente, si vivimos en un mundo hoy que pareciera, como tú lo expresaste coloquialmente, como si estuviéramos en una licuadora. La Kabbalah habla mucho de estos tiempos, habla de los tiempos finales, donde, por un lado, va a haber una apertura enorme al conocimiento, una necesidad de entender los procesos, una cantidad de información que la gente va a querer tener, va a haber sed por entender y conocer. Y otro ramal en estos tiempos donde va a estar este caos, esta turbulencia, esta situación mundial que hoy, desgraciadamente, pareciera no ser la óptima. Tenemos una guerra importante hoy, después de mucho tiempo de no tener una guerra directa entre una nación y otra, una nación que invade otra nación. Es terrible. Pero son los signos de los tiempos finales. Ahora, en realidad, lo que la Kabbalah nos dice es algo muy interesante. Nos dice que no deberíamos de ver caos. No deberíamos de ver caos. Si estamos en la conciencia correcta, si estamos en congruencia con esa conciencia. ¿Qué quiere decir en congruencia con esa conciencia? Si estamos entendiendo, estamos aprendiendo, nos estamos iluminando con conocimiento, tenemos que bajarlo a la acción. Si lo bajamos a la acción, quiere decir, somos congruentes con todo aquello que vamos aprendiendo. La Kabbalah nos dice que hay un efecto a la causa y entonces estaremos exentos del caos. Ciertamente en un mundo tan globalizado como el que hay ahora, pues nos enteramos de todo lo que sucede en cualquier rincón del mundo. Y eso pareciera que nos hace ver un mundo más caótico de lo que realmente es. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, y ustedes no me dejarán mentir. ¿Qué es lo que más vende en los periódicos, en las noticias? La sangre, el caos, la violencia. Y desgraciadamente, este tipo de medios apela al drama humano para poder hacer un buen negocio. La Kabbalah, el Zohar, nos dice que en estos tiempos nada podrá estar escondido. Y lo que sucede es que hoy todo está a la vista porque tenemos estas redes sociales increíbles, que por un lado, pues nos iluminan porque por medio del Internet todos hemos aprendido muchísimo, hemos tenido oportunidad de conectar con maestros al otro lado del mundo y tenerlos en nuestra computadora, en nuestro escritorio, en nuestra sala, cosa milagrosa. Pero también por otro lado somos testigos de cosas terribles que pasan en el mundo. Y este es exactamente como lo describe el Zohar. El Zohar dice, bienaventurados y malaventurados los que vivan en esta época. Y tenemos que estar muy claros, hoy más que nunca, en ser gentes de bien, porque la energía negativa hoy está al acecho, porque está viendo que hay una gran revelación de luz. Y cuando hablamos de tiempos de adversidad, tendríamos que hacer una reflexión y darnos cuenta que hoy, como nunca, tenemos gente en búsqueda del conocimiento, ¿cierto o no? Hoy como nunca hay gente en busca del conocimiento, no nada más hay gente en busca del conocimiento, hay medios para satisfacer
la sed que tiene esta gente con respecto al conocimiento. Entonces, decir que estamos viviendo tiempos de adversidad, tal vez desde el punto de vista cabalista no es lo más adecuado. Yo diría, estamos viviendo tiempos de mucha luz, donde el que no está conectado va a vivir, va a experimentar adversidad. ¿Sí? Y la buena noticia, de acuerdo a lo que nos dice el Zohar, es que de alguna manera estamos en control. Estamos en control desde el punto de vista de que si yo estoy vibrando a un nivel alto, ¿qué es vibrar alto? Vibrar alto es estar en empatía, estar en amor, dar, compartir, pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro, no hacer juicio duro, aprovechar las oportunidades diarias de tocar vidas. Eso nos permite vibrar a un nivel donde el caos, la ilusión del caos, no nos va a poder tocar. Ciertamente, cuando hay enojo, cuando hay envidias, cuando hay celo, cuando queremos acumular para nosotros, cuando hay un deseo de recibir para sí mismo intenso, vibramos bajo. ¿Cuál es el peligro enorme de vibrar bajo? Es que el caos nos va a atrapar. Y en una época donde hay, y lo pongo entre comillas, tanto caos, y donde hay tanta luz a la vez porque hay un equilibrio, si no estamos cuidando de una forma muy puntual lo que pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, sí podemos ser víctimas, que la palabra víctima no existe en el léxico cabalista, pero para efectos de esta frase, sí podemos ser víctimas del caos. Entonces, yo les diría que el caos se vuelve opcional a nuestra reacción, opcional a la aplicación de nuestro libre albedrío. Y quiero recordar un poquito lo que realmente es el libre albedrío, porque el libre albedrío no es completo, no es al 100%, no es total. El libre albedrío se limita únicamente a mi reacción ante el evento, porque yo no tengo libre albedrío en cuanto a qué me va a presentar la vida. Si yo salgo de mi hogar y voy a algún lugar, yo no sé quién se va a cruzar en mi camino. Lo que sí sé, o lo que estaba bajo mi control es cómo voy a reaccionar ante aquello que se va a cruzar en mi camino. Y ese es mi libre albedrío, es mi único libre albedrío que tengo. Mi único libre albedrío es mi reacción ante el evento. Y ahí, en ese instante, se define mucho de mi vida. En ese instante donde yo tengo que interactuar con mi prójimo, en mi vida cotidiana, se define mi vida. Se define si voy a vivir caos o voy a vivir luz. ¿Sí? Si esta persona que se cruza en mi camino por alguna razón me hace reaccionar, me hace enojarme, me hace perder los estribos, pues es una oportunidad perdida, es una oportunidad fallida y es una semilla negativa que sabemos, de acuerdo al lenguaje cabalista, el lenguaje de las ramas, todo tiene una semilla y todo tiene un efecto de la semilla, que es la causa original. Si yo constantemente, cuando interactúo con mi prójimo, soy aquellas personas que se enojan fácilmente, que reaccionan fácilmente, que están buscando cómo sacar provecho de cualquier situación que
que la vida nos presenta, pues estoy plantando estas semillas que eventualmente se van a manifestar en mi vida como caos. De lo contrario, si yo estoy en atención, en conciencia, viendo lo que está pasando con ojos, en hebreo, con Ain Tov, con ojos buenos, juzgando para bien, siendo proactivo, a pesar de la situación, puedo responder con amor, responder con empatía. Entonces, estoy plantando un futuro de benevolencia, un futuro anticaos. Mi realidad es un reflejo de mi conciencia. A situaciones iguales, dos personas las viven completamente distinto. En momentos de caos, dos personas viven el mundo de forma distinta. Entonces, ¿para quién hay caos? Es la pregunta. Si hay caos en tu vida, es una llamada de atención de la vida misma, porque algo no está bien en tu vida. Nos decía Isaac Luria, este gran cabalista del siglo XVI, este gran maestro, él decía que si tú ves caos en vivo en tu vida, digamos, si ves a alguien asaltar a otra persona, alguien, Hash Shalom, asesinar a otra persona, en vivo, esto quiere decir que hay una desconexión enorme en tu vida en algún aspecto y tienes que hacer una introspección para ver dónde está la desconexión. Lo normal es que no veamos caos, nunca. Es lo normal, porque el que está en el camino está exento de este tipo de situaciones. Claro que para gente común y corriente como nosotros, esto parece utópico. Sin embargo, en cierta medida, tendríamos que tener esta capacidad de empatía, de amor, de tolerancia, y tendríamos que vivir mucho menos caos de lo que vive a lo mejor la generalidad de una comunidad o de un país. Claro, nos podemos enterar de lo que sucede porque ahí están las redes sociales, ¿verdad? Pero eso no nos debe de afectar. Tenemos que entender que el caos llega a aquella persona que requiere de ese caos. Todo es perfecto. Y esto parece muy aventurado decirlo, pero si estamos hablando de Kabbalah, la Kabbalah propone un mundo que tiene un orden perfecto, donde todo lo que sucede tiene una causa y el efecto siempre es de igual magnitud y en sentido contrario a la causa. Si yo doy, voy a recibir. Si yo pego, voy a ser agredido. En igual magnitud y en sentido contrario a mi acción. Pero claro, esa es la belleza de la Kabbalah, que nos enseña que el control lo obtenemos a partir de una transformación interna y a partir de manifestar esa transformación interna y demostrarnos como seres luminosos constantemente en nuestro quehaceres diarios. Tenemos que entender una cosa muy importante. La gran misión no es algo que la gente espera entender su gran misión como un evento fuera de lo común en su vida. No, la misión es todos los días ser nuestra mejor versión. Esa es la misión. Y de ahí se abrirán otras puertas seguramente. Pero la gran misión es nuestro hacer, nuestro quehacer diario. Ahora, acuérdense de una cosa muy importante. En el mundo espiritual, en el mundo metafísico, no hay tiempo ni espacio. ¿Cómo logro el acercamiento a la divinidad?
la distancia, como no hay tiempo, la distancia se mide en energía, en afinidad. Entre más afín yo soy a la luz creadora, entre más afín soy yo a la luz creadora, más cerca estoy de Hashem, de la luz, del creador. Entre más soy reactivo, entre más tengo sentimientos negativos, más lejano estoy a la fuente divina. Y el estar lejano a la fuente divina es equivalente a caos. Es equivalente a caos. Veo una mano levantada. Ariel, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, maestro, quería preguntarle, ¿cómo podemos generar ese cambio? Porque yo siento que la humanidad va como a una velocidad, o cada uno de nosotros, déjame decirlo diferente, cada uno de nosotros va como a cierto ritmo. Y lo que nos propone, enhorabuena a la Cábala, es de alguna manera como ir bajando un poco el ritmo, porque en determinado momento tenemos que empezar a reaccionar diferente a como, Bueno, digamos, a los reactivos que pudiéramos ser, por ejemplo. Te escucho, sí, por favor. por eso el aspecto de la pausa es muy importante en Kabbalah. La pausa. Cada vez que vamos a decir algo, hay que hacer una pausa. Cada vez que vamos a accionar, hay que hacer una pausa. Y esa pausa nos tiene que servir para entender nosotros si lo que vamos a decir es lo adecuado, para entender nosotros si lo que vamos a hacer es lo adecuado. Si tú ves el nombre de Dios, el tetragramatón, vamos a imaginarnos el tetragramatón en sus letras Yud Kei Vav Kei. La Hei tiene una pausa, ¿sí? Porque tiene 3 palitos, uno de ellos está desconectado del lado izquierdo. Es decir, del lado izquierdo, el lado izquierdo es el deseo de recibir. Es la pausa antes de pensar, antes de actuar. Ciertamente tú dijiste, el mundo va muy rápido, sí, y en esa rapidez nos perdemos, vivimos en inercia, nos vivimos robóticamente, no entendemos el beneficio enorme de respirar, de pausar, de contemplar la vida, ¿sí? Y mi maestro me decía, tan fácil como entender que cuando vas a un parque, muchas veces ni siquiera recuerdas cómo eran los árboles, de qué color era la escenografía que estás viendo. Hagamos el ejercicio de ir a un parque y no pensar en nada más que lo que estamos viendo y ver y analizar los árboles y ver el pasto y ver las plantas y ver el paisaje y de verdad hacer esta pausa e imbuirnos en la naturaleza. En nuestra vida diaria, constantemente tenemos que bajar la velocidad, como tú bien dices. Bajar la velocidad nos permite ver con más claridad. Cuando vamos a gran velocidad, pues obviamente vemos con menos claridad. Si vas en el auto a gran velocidad, pues el paisaje se te pasa de tal manera que no tienes manera de disfrutarlo. Si tú vas despacito en tu auto y vas viendo el paisaje, pues lo puedes absorber completamente. La rapidez es el enemigo número 1 de la conciencia. Entonces sí, tenemos que hacer pausas, tenemos que hacer conciencia, y claro, al hacer la pausa, también damos oportunidad a que no se nos escape, valga la redundancia, la oportunidad que nos presenta la vida. Porque cuántas oportunidades en nuestra vida cotidiana existen para que nosotros revelemos luz en el acto y se nos van porque ni siquiera lo vemos. ¿Sí? Una persona que tenga un problema, una persona que esté con algún dolor, alguien que requiera respuestas de algún tipo, y en la velocidad se nos van las cosas, y entonces perdemos las oportunidades más grandes que existen, que son en la vida cotidiana. ¿Sí? En Kabbalah, la lucha, la verdadera lucha, está en el interactuar con el prójimo. ¿Sí? A diferencia de otras corrientes espirituales, donde a lo mejor es el desprendimiento del material y el aislamiento de la persona en un estado meditativo, muy respetable.
no es el camino cabalista, porque el camino cabalista entiende que para revelar luz necesitamos esta interacción con nuestro prójimo. Y bueno, dicho todo esto, pues nuestra mayor protección son nuestros actos. Ahora, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué es un maestro? Nosotros tenemos pensamiento, palabra y acción. Al nivel donde estamos nosotros, bueno, hablo por mí, es lo justo. El pensamiento a veces no lo podemos controlar, pero sí la palabra y mucho más la acción. Llegar a la maestría sería que no pase un solo pensamiento negativo en mi cabeza. Que todo lo que vea lo juzgue para bien. Desde la conciencia. Claro, esto parece utópico, pero por supuesto que hay grandes sadiquín que lo han logrado. En nuestro caso particular, tenemos que estar muy atentos en lo que decimos. Primero, muy atentos en lo que hacemos. Muy atentos a quién afecta nuestra palabra, a quién afecta nuestra acción. Y al final, como decía mi maestro, esto es espiritualidad egoísta, porque que de alguna manera se vale. Porque podríamos empezar diciendo que yo controlo mi palabra y mi acción porque yo quiero plantar semillas positivas en mi vida. Esa sería la primera etapa. La etapa siguiente, la etapa de la maestría, es yo quiero actuar de buena forma y hablar de buena forma porque quiero el bien del prójimo. Claro, como efecto secundario va a estar mi bien. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, sí, tiempos de caos, sí. ¿Por qué hay tanto caos? Porque hoy la luz está prendida y hoy podemos verlo. Siempre ha habido caos en el mundo. Pero hoy la luz está prendida, quiere decir, hay mucha luz. Es como cuando alguien agarra por años su closet como el basurero de la casa. Y ahí mete las cosas, y mete las cosas, y mete las cosas, y mete las cosas. Y un buen día entra en conciencia y dice, ¿cómo? No puedo hacer esto. Vamos a limpiar este closet. Abre la puerta del closet y en ese momento prende la luz. ¿Y qué va a haber? Un caos enorme. Pero es el inicio para poder empezar a limpiar. Es exactamente igual en el mundo físico. Hoy, gracias a Dios, tenemos el conocimiento a la mano. Hoy no hay pretextos. Hoy prendemos el internet, prendemos la computadora, activamos el internet, nos metemos a Instagram, a YouTube, a Face, a lo que quieran. Y si somos personas en la búsqueda de la verdad, vamos a encontrar cosas maravillosas. Claro, el gran riesgo, la espada de doble filo, también hay cosas terribles en internet, ¿verdad? Pero estamos en una época privilegiada, amigos, ¿sí? Donde hoy yo estoy aquí en México y ustedes están en Costa Rica y tal vez tenemos gente de otros continentes y aquí estamos platicando. Esto es algo, este es un milagro y tenemos que apreciar estos milagros. Es un milagro que hoy podamos escuchar a un rabino en Israel dándonos una lección. Es un milagro poder escuchar a un científico en Alemania iluminándonos con su sabiduría en la comodidad de nuestro hogar. Y eso también está predicho en el Zohar. ¿Sí? Dice que las épocas finales donde nada podrá estar escondido. ¿Sí? Hoy nada está escondido. Hoy todo está conectado. Hoy hay una gran conexión que si lo usamos de una forma luminosa, vamos a lograr grandes cosas. Y por eso le decía a Ariel, ahorita que está cumpliendo su aniversario, qué maravilla que tengamos estos proyectos que siguen naciendo constantemente, donde el fin último es revelar luz, tocar vidas, elevar la conciencia. La conciencia elevada no se da más que a partir del estudio del conocimiento. No puede haber otra forma. No puede haber otra forma. Y estos medios maravillosos
yo creo que tenemos que apreciarlos y usarlos. Y usarlos. La única forma de poder estar exentos de caos en nuestro mundo es a partir del conocimiento, a partir de aplicar ese conocimiento y a partir de después transmitir ese conocimiento. Todos somos corresponsables de nuestro prójimo. Si tú que me estás escuchando tienes alguna expertise en algún tema que crees que puede ser de buen uso para la humanidad, tienes la obligación espiritual de compartirlo. Sí, de tocar vidas, de no quedarte con el conocimiento. Y eso es una forma directa de crecimiento. Nosotros crecemos espiritualmente a partir de la aplicación de lo que entendemos para mejorar la vida de nuestro prójimo. Y eso nos va a llevar a un mundo sin caos. No sé, Ariel, si quieres abrir a preguntas o cómo estructuras tus... Sí, me gustaría mucho si alguien tiene alguna pregunta o alguna consulta o si quisiera hacer algún comentario, pero me encantaría también, maestro, si nos pudieras hablar un poquitín de algo que es fácil, es muy fácil hacer, pero el daño es muy grande y es la clase que diste hoy hace unas horas. ¿Cómo podemos, eh, si se quiere hablar de la Shonjara, enhorabuena, pero cómo podemos mantenernos un poquito más quietos, mantener la lengua un poquito más quedita, más queda, porque a veces tenemos, o por costumbre, o por venganza, o por muchos otros motivos, como que la tenemos la lengua un poquito engrasada, entonces podemos decir cosas que no debemos y el daño creemos que se lo hacemos a la otra persona, cuando más bien nos lo estamos haciendo a nosotros mismos. ¿Cómo podemos ejercer ese autocontrol para poder decir, ok, no es por allí el tema, ante algo que es como manejar a veces con el piso húmedo? El vehículo como que se nos quiere ir para otro lado. ¿Cómo podríamos hacer? ¿Qué tips le podríamos dar a las personas? Y pasamos a preguntas luego de ellos, si son tan Sí, amables. claro, mira, Ariel, la lengua es el arma más fuerte que tiene el ser humano. Dios creó el mundo con la palabra. Y tenemos que entender que nosotros somos co-creadores también, y todo lo que sale de nuestra boca se manifiesta. La boca es Malhut, la boca es manifestación. Hay dos formas que dicen los sabios. Una es el autocontrol, que tú ya lo describiste, que es muy difícil hacerlo así. Es controlar de no decir, es constantemente estar en una lucha contra la oscuridad. Controlar de que no se me vaya a salir esta situación de la cual me enteré y que sé que si la digo voy a llamar la atención enormemente, pero también voy a crear caos para alguien. El famoso chisme. Y lo que nos dicen nuestros sabios es, tienes que entrenar a tu corazón. No tiene que venir nada más de la cabeza, tiene que venir primeramente del corazón. Tienes que entrenar a tu corazón a ver en el otro esa chispa divina. A ver en el otro que no es una persona mala, es una persona que está en el proceso de iluminación. Entonces, de tu boca, nada más salen cosas para el bien común. Y cuando hablabas de la pausa, queda muy bien para esto, ¿verdad? Cada vez que vamos a platicar algo, tenemos que hacer una pausa y hacernos la pregunta, ¿esto que voy a decir va a revelar luz o no? Hay tres niveles de plática. Gente que habla de gente, es la gente que está en el nivel más bajo, gente que habla de gente, y vemos mucho eso en las mesas, ¿verdad? Y luego empieza la plática y fulanito y fulanita y hizo y lo viste y salió con este y salió con la otra y cantidad de situaciones negativas que no llevan a nada más que al caos. Al caos, la lengua nos lleva al caos a nosotros, al que nos escucha y del que hablamos. Es terrible. Ese es el nivel más bajo. El nivel intermedio es cuando hablamos de cosas que no hacen daño. Podemos hablar del fútbol, podemos hablar de Netflix, podemos hablar del cine, podemos hablar de cosas que no tengan ningún tipo de repercusión, ni para bien ni para mal. Está bien, podemos estar en ese nivel.
Y el nivel superior es esto que estamos haciendo ahorita, hablar de conceptos e ideas. Claro, es utópico pensar que en una mesa familiar únicamente vamos a estar hablando todo el tiempo de conceptos e ideas, ¿verdad? Pero sí podemos estar hablando de política, no pasa nada. Sí podemos estar hablando de la serie de Netflix que me gustó y la recomiendo. Sí podemos estar usando nuestra palabra, fíjense qué importante, usando nuestra palabra para decirle al otro que lo quiero, para decirle al otro qué bien te ves, para decirle al otro te extraño, para decirle al otro vamos a vernos más seguido porque hay un gran cariño y no lo hacemos. ¿Sí? La palabra tenemos que usarla sabiamente, amigos, porque si no controlamos nuestra lengua, la corrección es prácticamente imposible. La corrección en este mundo se da a partir de nuestras acciones. ¿Qué precede la acción? La palabra. Tenemos que tener muchísimo cuidado en la forma en que nos expresamos. Tenemos que ser impecables con la palabra, incluso ni siquiera decir groserías. ¿Sí? Palabras altisonantes jalan un tipo de energía, porque toda la palabra es energía que vibra. Queremos palabras correctas siempre. Ahora, si hablamos de palabras que hieren al otro, palabras que hieren al ser propio que las habla, también se considera la shonara, también se considera maledicencia. Alguien que dice, no sirvo para nada. Alguien que dice, soy un tonto. Alguien que dice, no valgo. Alguien que dice, Hashbe Shalom, que nunca lo oigamos, ya me quiero ir de este mundo. ¿Sí? Son palabras que afectan enormemente la energía de esa persona. Y entonces se queda vulnerable a cualquier cosa. Se queda vulnerable a cualquier cosa. O sea, la palabra es muy poderosa. Tenemos que usarla sabiamente. Y si no hay nada que decir en una reunión, pues no hay nada que decir, nos quedamos callados y escuchamos. A veces el ego nos hace querer figurar en la reunión, ¿verdad? Y entonces decimos cualquier tontería para llamar la atención. Amigos, calladitos nos vemos más bonitos. Y hablemos únicamente cuando vamos a estar seguros que revelamos luz. ¿Sí? Yo creo que métale un gol a la Lashon Hara, hable de fútbol, no hable de los futbolistas. Y ahí ya vamos practicando. Bueno, Correcto, correcto, correcto. sí, sí, sí. ¿Qué les parece? No sé si alguien quisiera hacer alguna pregunta, quisieran decir algo más. Yo tengo varias, si no, pero me Don Ariel, gustaría saber si alguien desea participar. don Ariel. Don Mauricio, creo que usted abrió el micrófono, me parece. Sí, señor, nada más hacerle un comentario y me gustó eso que dijo el maestro expositor referente a lo de la palabra. Habrá momentos en que uno, pues, impulsivamente puede decir algo que obviamente está enlazado con la Shom Hara, pero si llegara uno en ese momento a decirlo en fracciones de segundos, sabe que dijo algo que no tenía que haber dicho, habrá, discúlpeme mi ignorancia, por favor, en el tema, ¿habrá un procedimiento o habrá alguna forma como de revertir eso que se dijo? Esa es mi simple pregunta y gracias por la exposición que está muy, muy interesante. Muchas gracias. No, no, gracias a ti. Mira, es una pregunta muy interesante la que haces, pero es demasiado general porque depende qué dijiste, ¿no? Si es una situación que puedes tú corregir en el momento, digamos, pedir perdón, decir, ¿sabes qué? Dije una tontería, lo dije sin pensarlo, y hay un perdón sincero que venga del corazón, claro que no pasa nada. El problema en este tipo de cosas es que, por ejemplo, está alguien en una mesa platicando y se le suelta algo de alguien que no está en la mesa, que lo va a perjudicar. ¿Cómo lo corriges? Ahí ya no está fácil. Ahí ya no está fácil.
Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y hacer no una pausa, varias pausas antes de decir lo que vamos a decir. ¿De quién estamos hablando? ¿Cuáles van a ser las resultantes de mi palabra, de mi relato? Hay que revelar luz cada vez que hablamos. Y afuera es utópico, pero cuando estamos en una reunión, más aún cuando vamos a hablar de alguien que no está presente, estamos violando una privacidad sin permiso. Y a veces eso puede ser muy perjudicial. O sea, hay que tener mucho cuidado. Y si hablamos de caos, eso crea caos en la vida de todos los que están ahí escuchando, en la vida del que habló, en la vida posiblemente del que se habló. Entonces, es terrible, es terrible, es terrible. Maestro, aquí la señora Crisia Lugo dice, ¿cuál es la meditación correcta? Y quiero hacer algunas preguntas de meditación ahora, después de, por favor, de la respuesta. ¿Cuál es la meditación correcta para un momento de caos? ¿Y cómo corregir o ayudar a una persona que vive en la queja constante, pero sí quiere corregir su vida? Gracias, Okay. dice la señora. Ok. La meditación es una arma muy poderosa dentro de la Cábala. La meditación más poderosa que existe es la del Ana Bekoach. Y es muy complejo poderle explicar acá, pero hay un video grabado recientemente que está muy bien explicado. Y si gustan, al rato yo les puedo mandar la liga, o no sé si tú la tengas, la liga Arib. Esa es la meditación más poderosa, pero simplemente, para hacerlo lo más simple y también, no por simple, no deja de ser poderoso, lo que hacemos es pedir la luz del Creador, llenarnos de su luz y a través del corazón mandar rayos de luz a la situación caótica. ¿Por qué lo hacemos así? Porque no pedimos nada en específico, porque al pedir algo específico ya entra nuestro ego, ya limitamos la situación, ya entra el juicio nuestro de la situación, porque podemos decir, Diosito, por favor, dale a esta persona tal o cual cosa. ¿Cómo sabemos nosotros que eso es lo que necesita? Entonces, lo que hacemos es mandar luz, nada más. La luz todo lo sabe, todo lo tiene, todo lo contiene, todo lo sana. Entonces, la meditación es cerrar los ojos, llenar todo nuestro interior de luz y luego sacar un rayito de luz del corazón y bañar la situación. Esa es la meditación que yo les recomendaría. Y si quieren hacer un poquito más profundo, pues habría que entender un poquito los 72 nombres de Dios, donde hay una cantidad de combinaciones de letras para situaciones específicas. Y bueno, como ya lo dije, el Ana Bekoach es la meditación usada por los cabalistas de una forma más continua, ¿no? Normalmente es una meditación que hacemos 1 o 2 veces al día. Ahora, la otra pregunta era aquella persona que quiere corregir, pero se queja mucho. ¿Es correcto? Así es, ¿verdad? Sí, maestro. Mira, yo creo que la mejor forma para que estas personas puedan despertar es a partir del conocimiento. Es muy difícil que puedan reaccionar positivamente si no entienden cómo funciona el mundo, porque habría que explicarle muchos conceptos, ¿no? Desde la queja, ¿no? La queja es victimez y víctimas no existen. La queja es alguien que no entiende que todo lo que le pasa lo está creando. Y entre más se queje, más lo va a crear. ¿Sí? Entonces, no es tan fácil abordar el tema con alguien que quiere salir adelante, pero está en un canal no positivo. Por eso, la recomendación sería, digo, en mi caso, como soy cabalista, pues yo les diría, en la Kabbalah creo que están las respuestas. Yo tengo el curso básico grabado y cada vez que tengo una situación donde alguien requiere despertar y tiene ganas de hacerlo, pues le mando las ligas del curso básico y es la forma de empezar. Porque no es una situación de una plática, no es una situación de sentarse con él a darle un par de conceptos. Es una situación de vida, ¿verdad? Y tiene que tener conocimiento y entendimiento para poder reaccionar de una forma correcta.
Muchas gracias, maestro. Tengo una pregunta con respecto a lo que es la meditación cabalística. Voy a hacerlo un poco abierto, pero me gustaría, por favor, que nos nos marques las pautas por allí. Primero, ¿la puede hacer cualquiera? Segundo, si vamos a usar nombres de Dios y demás, ¿es conveniente hacer netilat? ¿Es conveniente hacer lavado de manos? Y las meditaciones se pueden hacer con liberalidad, como vemos. Bueno, en Shomri Walker sabemos que ustedes llevan un orden y demás, ahí no hay problema, pero en otros lugares encontramos meditaciones como un poco abiertas. ¿Eso es un poco peligroso o son ideas mías? Por favor, adelante. Mira, la verdad, yo diría que la luz de Dios no está en un vacío y lo más importante es la intención. O sea, si hay una intención luminosa, donde quieras, donde estés. No es requerido alágicamente hacer un netilat antes de hacer una meditación. Hay muchas mujeres que me han preguntado que si están en sus días pueden meditar, porque creo que hay por ahí algunos maestros en internet que lo prohíben. Nosotros, de acuerdo a las enseñanzas de nuestro maestro, es permitido. Entonces, no hay ningún tipo de obstáculo, siempre y cuando la meditación sea para generar luz. Porque desgraciadamente hay gente, sabemos que hay gente que utiliza a veces los nombres de Dios para crear brujería, y se puede hacer, desgraciadamente, pero ese es el libre albedrío del ser humano. Dios nos da los instrumentos, nosotros los usamos como queremos. Pero cada vez que alguien se va a sentar a meditar con una intención clara de beneficio propio y al prójimo, a partir de jalar la luz creadora, todo está permitido. No se puede meditar, eso sí que bueno, eso no quiero que se me pase. No se recomienda meditar dentro del baño. ¿Sí? El baño tiene que estar cerrado porque es el lugar de desechos, es el lugar de tumá, es un lugar impuro. ¿Sí? Entonces el baño cerrado, donde quiera, de ahí donde quiera. Digámoslo así para aclarar un poquitín más si alguien no maneja el tema. Usted fuera del baño, con la puerta del baño bien cerrada. Eso Así es lo es. que el maestro quiere decir. Don Mauricio, me parece que usted tenía una pregunta. Un momentito. Sí, Ya, me escucha. gracias. Con Aquí gusto. nuevamente una pregunta al maestro. Bueno, yo conozco algo de Kabbalah porque mi esposa le encanta la Kabbalah. Mariel conoce a mi esposa y sabe que Lisette ahora es que no está viendo el programa porque anda haciendo unas gestiones y pasaba a ver a su mamá que está un poquillo enferma, pues ya está mucho mejor, gracias a Dios. A veces yo veo, no en ella, sino en varias personas que ven a la Kabbalah como un menú único. Es decir, yo entiendo, perdón mi ignorancia, le reitero, que la Kabbalah es la parte mística del judaísmo. Correcto. Y usted para ser cabalista o que le guste la Kabbalah no necesariamente tiene que ser judío. Correcto. Entonces, para mí la Kabbalah es una interpretación, para eso está el Zohar, una interpretación de, valga la redundancia, cabalistas, hombres especiales, muy bien ubicados que interpretan la Torá desde ese punto de vista místico. ¿Cómo hacer ver sin crear un tema de conflicto a esas personas que ven en la Kabbalah como un menú único, que no es así, que es solamente un grupo de pensadores, de maestros que emiten una interpretación que yo todo lo que escucho pues me asombro cada día más y me enamoro cada día más de la Kabbalah, pero cómo estar bien parado en el buen sentido de la palabra, en ese equilibrio de saber que la Kabbalah es parte importante, pero es un grupo de interpretaciones. Mira, Gracias, maestro. No, lo que dices es verdad, pero no completa. ¿Por qué? Porque el Zohar no es un grupo de personas que interpretan la Torah. El Zohar es un documento divino que a partir de Shimon Bar Yochai jala los secretos de la Torah. Es el decodificador de la Torah. O sea, lo vemos como un documento divino, tal como la Torah. Entonces, no es una interpretación tal cual. Ciertamente en la Kabbalah
somos respetuosos de todos los caminos, no consideramos que es un menú único. La Kabbalah es para todos aquellos que quieran adherirse a ella. Y el que quiere entrarle al conocimiento por otro lado, pues hay tolerancia y respeto a todos los caminos espirituales, por supuesto. O sea, no hay en lo absoluto ningún tipo de directriz donde podamos decir que tenemos la verdad absoluta, ¿verdad? O sea, sería completamente ajeno a la filosofía central de la Kabbalah. Yo, como cabalista, encontré mi verdad en la Kabbalah y la comparto y la enseño. Pero entiendo que, por supuesto que debe de haber otras avenidas que nos lleven al conocimiento. Yo no las conozco, no las puedo juzgar. Y bueno, espero que eso conteste tu pregunta. No hay exclusividad en el camino de Dios, ¿verdad? Por supuesto que no la hay. Muchas gracias por la aclaración del SUAR, y sí, así es correcto, Mar. Muy bien. Fue que me expresé mal en ese sentido. Muchas gracias, muy amable. De nada, es un placer. Gracias, don Mauricio. Doña Laura, me parece que usted tenía una pregunta, si es tan amable. Hola, buenas noches. Mucho gusto. Mi nombre es Laura. Respecto a este tema de Kabbalah, a mí me parece, aparte de ser interesante, considero que es como complicado hasta cierto punto de estudiarlo, o cuando uno empieza a escuchar respecto al tema. Y a lo poco que yo he visto, he logrado como entender, según yo, que eso es como cuando uno tiene una intención o un deseo de pasar a otro nivel, quizás espiritual, lógicamente, donde uno quiere tener esa conexión con la fuente, pero desde otros puntos ya no tan básicos como con los que ya venimos, por ende, digamos, los estereotipos ya existentes en nosotros, sino que uno siente como una necesidad de pasar a otro nivel. Y aquí es donde me parece interesante el hecho de que cuando decía del Shanhara, que cuando uno no se puede controlar y se expresa de una manera no bien hacia otra persona, ¿hasta qué tipo de prácticas, aparte de la meditación, se podrían tomar en cuenta en un momento que uno siente que se va a desequilibrar y no puede mantener eso para no salirse de un estado y caer en un estado de ansiedad, de estrés, como cuando uno quiere inculcar un hábito nuevo en la vida? Entonces, ¿de qué forma se podrían hacer otro tipo de prácticas? Porque yo sí sé que, digamos, que cuando uno puede estar en un nivel así que se va a salir, uno puede pensar, la otra persona también tiene un alma pura. Entonces, como tratar de recordar ese tipo de cosas donde todos tenemos un alma pura y no ver solo la parte negativa de la persona, sino ubicarse que también todos tenemos, pues, también virtudes. Entonces, mi pregunta aquí, ¿qué otro tipo de prácticas, aparte de que yo sé que mucho lo del amor al prójimo, pero es fácil decirlo, ponerlo en práctica es lo complicado? Entonces, ¿qué otro tipo de práctica, o qué se debería hacer en ese momento, aparte de hacer la pausa, pensar? Yo sé que es un buen ejercicio el de hacer la pausa, hay que ponerlo más en práctica, pero si existe algún otro tipo de práctica que se podría hacer en un momento que uno siente que se va a desbalancear. Tal vez, Mira, maestro, tal vez, perdón que interrumpa, tal vez la pregunta es, ¿qué hacemos cuando ya se nos batió la Coca-Cola y ya la ametralladora la tenemos y la tenemos cargada? ¿Qué podemos hacer en ese momento, tipo 9-11? Ok. Claro, como seres humanos somos imperfectos y a todos nos llega este momento de no retorno a veces, ¿no? Y lo que dice la Kabbalah es que el músculo de la conciencia es precisamente eso, un músculo, que hay que estarlo ejercitando. Y todo es acierto y error, como todo en la vida. Yo empiezo en el camino y el chiste es que cuando exploté, cuando agredí, no me vaya de largo sin siquiera darme cuenta de lo que hice. La primera etapa es, me doy cuenta de que exploté y que no me pude controlar. Y entonces, si puedo hacer algo, hago algo. Pero lo más importante es hacer conciencia de mis actos, aunque sean pasados. Y eventualmente uno va educando su reacción. Uno va educando su palabra. Uno va educando su forma de mirar las cosas y de juzgar.
ciertamente no es un camino fácil, ¿eh? O sea, tú lo dijiste perfectamente bien. Viajarte a la raja camoja, ama a tu prójimo como a ti mismo, parece utópico en un mundo como el que estamos viviendo. Y mi rabino decía, bueno, esto reducido al mínimo sería trato digno a todo ser humano. Eso sí lo podemos hacer. Y cuando no tratamos dignamente al ser humano, tenemos que hacer el ejercicio de darnos cuenta que no lo tratamos dignamente. Y eso ya es un gran avance, un gran avance. Entonces, ¿cuál es el camino, de acuerdo a la Kabbalah, para el inicio de la corrección? Simplemente es observarnos a nosotros. ¿Qué hacemos cada noche los cabalistas? Hacemos un recuento del día. Estuve con tal persona, interactué de esta forma, reaccioné de esta forma, le dije esto, dejé de decirle lo otro, me comporté tal o cual, y eso es hacer una descarga del día para poderla ver y analizarla. Y ese es un gran aprendizaje. Todos los días tenemos que analizar qué hicimos, porque eventualmente ese análisis se va a dar no en la noche, sino inmediatamente después del acto. Y entonces podemos reaccionar de una forma mucho más adecuada. Ahora, tú dijiste que es muy complejo. Sí, es muy compleja la Kabbalah. Yo me he dado a la tarea de hacerla fácil. ¿Sí? Y no sé si he tenido éxito o no, pero finalmente te diría que la Kabbalah tiene una parte bellísima que puede ser muy complicada, pero que a la vez es muy práctica, muy simple. Entonces, hay que encontrar donde alguien te pueda transmitir la Kabbalah de una forma que realmente te pueda hacer práctica y la puedas aterrizar a tu día a día. ¿Sí? ¿Te contesté, Laura? Sí, sí, muchísimas gracias. Maestro, y hablando de un poquito de los programas que tú has hecho allí, nos has hecho el favor de darnos en Shomrim Laboker, cuando se habla de la lectura de mano, de la lectura de cara, ¿qué es lo que prohíbe la Torá específicamente con respecto a esas lecturas? Digámoslo así. ¿Qué es Sí, lo que mira, sí está mal? la Torah prohíbe la adivinanza. ¿Qué quiere decir la adivinanza? La Torah explícitamente prohíbe que alguien te diga el futuro. Porque ciertamente ese futuro a lo mejor sí existe, pero ya te quitó tu libre albedrío. Porque ya te sentenció un futuro de los miles que hay en tu cassette de vida, en tu track de vida, donde tú podrías cambiar tu futuro. A una persona que, por ejemplo, le dicen, que me ha tocado ver, alguien que le lee la taza o el tarot, le dice, tú no vas a poder tener hijos. Ya la programó, ya la sentenció, ya la encerró en un carril. Siendo que la Kabbalah nos dice, tú puedes cambiar de carril. A partir de la elevación de tu conciencia, tú puedes crear la apertura para que sí puedas tener hijos. Entonces, es muy, muy delicado el decir el futuro porque eso es, por eso está prohibido por la Torah, no quiere decir que está prohibido porque es mentira, está prohibido porque nos quita la oportunidad de poder vivir una experiencia mucho más plena que la que nos está diciendo la persona que nos está leyendo la taza o el tarot o lo que fuera, ¿verdad? Ese es fundamental, esa diferencia contra decir potenciales. Yo hablo de potenciales únicamente. Tu potencial es que tienes un área de oportunidad en tal o cual situación de tu vida. El potencial es que posiblemente, si no haces algo, la plenitud no va a ser tan fácil de que la veas. ¿Sí? Son potenciales únicamente. Perfecto, muchísimas gracias. Algo que quería preguntarle también, porque algunas personas no manejan estos temas y quizás las respuestas básicas los pueden orientar. Desde el tiempo de Esdras se hizo una división y se le llama porción o parashá, qué sé yo. ¿Por qué es importante estudiarla? Mira, bueno, hay muchas razones para entender la historia de la Biblia. Sabemos que tenemos 4 niveles, ¿sí? El nivel que nosotros estudiamos es el último, que es el más profundo, es el Sod.
Pero en realidad lo que nos dicen nuestros sabios es que dentro de las historias está la historia de nuestra vida. Por ejemplo, si la historia de Abraham, de Sara, de Jacob, la ves desde otro punto de vista, es la historia del alma, de cómo baja el mundo y de cómo el alma, por un lado, quiere la luz, Lot, que es la parte opuesta de la luz, cómo lo desvía del camino, etc. Si nosotros pudiéramos leer la Torá en los diferentes niveles, es el instructivo para vivir la vida. Entonces, claro, no son nada más las historias que por supuesto tienen mucha enseñanza, son todos los niveles abajo de la historia que nos dan un instructivo muy impresionante de cómo vivir la vida. Entonces sí, la Biblia, el Antiguo Testamento para nosotros es el instructivo para vivir la vida. ¿Y cuál es el gran decodificador? El Zohar. Perdón, que estoy con un problemita, entonces tengo que hacer Sí, no te preocupes. teclear varias cosas para poder hablar. Si hablamos de Shabbat, ¿cómo se podría definir de una manera sencilla para alguien que no termina de entender qué es eso de Shabbat y por qué es que hay que guardarlo y por qué se hacen cosas diferentes en Shabbat? ¿Cómo podría explicárseles de qué trata Shabbat? ¿Cómo va? Mira, te lo voy a poner muy fácil. Shabbat, toda la semana, voy a empezar por los días de la semana. Los días de la semana son días para crear. Trabajamos, nos esforzamos. Shabbat es el día para recoger los frutos del trabajo. La energía de Shabbat es de manifestación. Pero lo voy a poner en un término más fácil todavía. La energía de los días de la semana es de deseo de recibir mucho, porque el trabajo es deseo de recibir una recompensa económica por lo que hacemos. En Shabbat, ¿de qué descansamos? Descansamos del deseo de recibir. En Shabbat no hablamos de negocios, no hablamos de planes futuros, no hablamos de la bolsa de valores, no hablamos de dinero. Hablamos únicamente de cosas espirituales, hablamos de cuestiones de familia, jugamos juegos con los hijos, con la familia, que no involucren celulares, ni televisiones, ni tabletas de ningún tipo. Nos desconectamos del deseo de recibir para sí mismos. ¿Sí? Ese es el gran descanso del Shabbat. El alma necesita recargarse una vez a la semana. Es el día que recargamos pilas para el alma. Me preguntó un amigo, voy a codificar o a simplificar quizás una pregunta de cómo me la hicieron. ¿Por qué utilizamos cosas como naturales, como puede ser el vino y qué sé yo, para santificarlas? ¿Por qué utilizamos cosas naturales para santificar? Como por ejemplo, podemos decir las jalot, los panes para el Shabbat o el vino. Sí, en realidad es el medio únicamente. El vino es, no sé si esos conceptos los vamos a poder explicar de una forma adecuada en tan pocos minutos, pero el vino tiene, es color rojo, tiene la inteligencia de absorber. ¿Cuándo usamos el vino? Después de los rezos, porque en los rezos generamos una energía y la jalamos al mundo físico a partir del vino. ¿Y qué hacemos con el vino? Lo tomamos, lo involucramos en nuestra vida, lo involucramos en nuestro sistema. ¿Sí? Y así cada una de las herramientas, por ejemplo, en Sukkot, pues tenemos los Arba Minim, tenemos el Ulab. Todo esto, si lo vemos desde el punto de vista de la Kabbalah, vamos a ver que son instrumentos para poder conectar con la luz de Hashem. ¿Sí? No es que, y claro que santificamos todo lo físico. Cada vez que yo trato bien, o que hago una verajá antes de comer, o que hago una verajá antes de estrenar algo, estoy elevando aquello que estoy usando, lo estoy santificando. Es correcto hacerlo porque nosotros vivimos en el físico.
Queremos un físico que esté conectado a la luz del Creador. ¿Cómo conecto a la luz del Creador lo que yo uso? Lo agradezco todos los días. Agradezco que tengo ropa, agradezco que tengo comida, agradezco que tengo casa. En ese momento santifico mi casa para que en su uso no haya más que bendiciones. El físico es un efecto de la benevolencia de Dios. La naturaleza es perfecta, ¿no? ¿Cómo funciona? Es un efecto de la perfección de Hashem. Sí la santificamos, por supuesto, porque es una extensión. Todo es Hashem. No hay nada fuera de él. Nada fuera de él. Entonces, todo, claro que hay que santificar. Hay que tener un respeto enorme a todo lo físico. Sin duda, bueno, no sé si fue que se pegó el maestro o si lo perdimos. Yo sí los escucho, ¿me escuchan? Parece que se quedó sin internet, ¿será? Bueno, tuvieron varias dificultades. Estábamos viendo el programa de la Shon Hara que hizo hace unas 4 horas quizás y tuvieron problemas con la conexión. Voy a parar un momento la grabación a ver si logramos recuperarlo. Ariel, él dice que sí nos escucha. Sí, es correcto. Él dice que sí nos está escuchando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Sí. señor. Perdón, sí, parece que sí te están escuchando. Bueno, Te están escuchando, yo no, yo por un problemita que tengo acá no te estaba escuchando, pero parece que sí, es que te frizaste. sí, ya veo que mi imagen se quedó Sí, te congelada, escuchamos. pero no está ahí. Entonces, ya me cambié de red, pero aún así no sé por qué está friseado, no sé qué pasó. Tal vez se apaga la cámara un momento y lo vuelve a encender. Ok. Sí, puede ser buena idea lo que dice don Mauricio, tal vez apagar y reiniciar la cámara, a lo mejor y con eso lo logramos, pero en todo caso te escuchamos. Sí, no me está dejando mover nada, ¿no? No estoy pudiendo apagar la cámara y prenderla, pero si está la voz, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos Fuerte y bien, no hay claro. problema, Perfecto, podemos seguir así, no pasa nada. por favor. Bien, mi pregunta sería, a ver, quizás me referiría a una cábala ya un poco más práctica, a una cábala con los Berg y demás. ¿Cómo llegaste allí? ¿Qué fue lo que te llamó la atención? ¿Qué fue lo que te llevó y te guió hasta allí? Mira, fue mi búsqueda. Yo entré primero por el budismo, que es una bella filosofía, pero no me acabó de llenar. Luego entré por medio de la religión más tradicional judaica. Y en mi andar, en este camino de la religión judía, encontré con mi primer maestro, un cabalista llamado Igal Kudnovsky. Y en media hora que me senté con él a platicar, sentí que encontré las respuestas a todas mis inquietudes. Y desde ese día dije, yo soy de acá. Entonces, bueno, pues empecé a estudiar. No he parado de estudiar. Eso fue en el 1995. Y esto no termina nunca, ¿eh? La verdad es que el estudio de la Kabbalah es infinito. Y en algún momento de mi vida dije, bueno, tanto conocimiento que está ahí y que he tenido acceso a él, tengo que compartirlo. Y es cuando decidí que en algún momento tenía que empezar a transmitirlo y gracias a Dios se me dio. Y en eso estamos. Para mí mi gran misión de vida es poder transmitir el conocimiento de forma clara. Espero poder lograr eso, porque si no, no sirve para nada. Si no lo hacemos de forma clara para que la gente lo pueda utilizar y aterrizarlo en su vida diaria, no nos sirve el conocimiento. El conocimiento tiene que ser práctico, porque la Kabbalah, como tú sabes, puede ser muy compleja. Podemos hablar de Sefirot, de árbol de la vida, y de Midot, y de Jochma, y de caminos de Jochma, y nos podemos perder en una serie de frases que a veces no son muy interesantes, pero no son prácticas. Entonces, mi tarea ha sido eso, precisamente, ¿no? Darle a la Kabbalah un formato práctico. Y bueno, en eso está mi esfuerzo.
Bueno, y gracias a Dios se ha logrado. Y quería preguntarte además, ¿por qué Shomrim Laboker? ¿De idea de quién fue? ¿De cómo ustedes eran amigos? ¿Cómo fue que lograron conformar un grupo que, como te decía antes de empezar la transmisión, que gracias a Dios han podido llegar a explicar de una manera clara algo que ya lo dijiste demasiado bien, que no es tan sencillo? Sí, mira, bueno, como tú ya lo sabes, venimos de la escuela del Rabino Ber. En algún momento yo decidí salirme por situaciones internas del centro de Kabbalah que no vienen al caso. Y posteriormente salió Isaac Shapiro, que es un gran amigo mío, fue de mis primeros maestros, no sé si lo conocen. Bueno, él está dando clases también ahí en Shomrim. Y juntos decidimos abrir una organización nueva, eh, tratando de, como premisa, de expandir el conocimiento. Y bueno, de hecho el nombre Shomrim Laboker, Isaac lo trae a la mesa y nos encanta, que es cuidadores del alba, porque el alba es cuando la luz nace y tenemos que cuidar esa luz, ¿verdad? Para darle buen cauce. Y juntos empezamos, luego invitamos a la doctora Pierre a que colabore con nosotros, está Guillermo Gilbert, que también se... Bueno, parece que ahora sí se nos fue. Sí, correcto. Ahora sí no se escucha. Sí, qué pena. Pero bueno, procedo entonces a hacer el cierre. Lo vamos a tener en alguna otra ocasión y quedan de una vez invitados. Si vuelve a entrar de golpe, pues le doy la oportunidad, por supuesto, para que se pueda despedir. Permítanme un momento. Acá dice el señor Pablo Mercado, lo que siempre pienso antes de juzgar es ponerme en los zapatos del otro. Muy sabio hacerlo y yo creo que es una práctica que deberíamos ir ejercitando todos. Para quienes no conozcan Shomrim Laboker, me imagino que todos lo han de conocer, pero los que no, allí les puse la página web para que puedan conectarse con ellos. Bueno, con respecto acá lo que dice la señora Crisia, lo que yo le recomendaría es, en mi humilde sugerencia, es que se meta a la página de Shomrim Laboker y que esté estudiando con ellos, cosa que invito a todos, porque tienen todo tipo de temas y se los puedo asegurar, la manera con la facilidad que ellos explican y la manera tan sencilla, como tienen tanto conocimiento, lo bajan y lo explican de una manera tan sencilla que van a estar en excelentes manos. Así que les invitaría a que por favor, por lo menos si no, empiecen a revisarles. Los acabo de poner la página un poquitín acá más arriba, pero ya se las vuelvo a poner para que lo puedan ver. Aquí está de nueva cuenta la página de Shomrim Laboker. Con el permiso de ustedes, procedo a hacer el cierre, dándole las gracias al maestro, enviándoles un saludo a las personas, a todas las personas, a la doctora Annette Pierre, Isaac Shapiro, Ari Loverfeld, que como saben lo hemos tenido ya en el programa, y al señor Shalem Gilbert, y sin duda también a la persona que les ayuda y colabora con la parte técnica, que por lo general no los saludamos, y son personas que nos ayudan muchísimo a poder llegar hasta ustedes. Así que saludamos a todos. Si se me quedó alguien por allí en el tintero, los saludamos también del grupo de ellos. La Academia de las Artes Sanadoras le agradece la presencia a todas las personas que han estado aquí en vivo y que nos van a ver también en diferido. Esperamos que esto les lleve mucha luz a sus vidas. Recuerden suscribirse, dar like y activar la campanita. Recuerden también visitar nuestras redes sociales, especialmente nuestra página web donde verán el itinerario de programas y en especial el programa de entrevistas que tendremos la semana que viene, que es la semana de aniversario. Gracias a todos los que nos están escribiendo, un gusto tenerles acá. Agradecemos también al maestro Abraham Askenazi por habernos hablado hoy del tema del manejo de tiempos adversos según la Cábala y otros temas más también. Recuerden que la semana que viene estaremos rifando citas con algunos de nuestros especialistas y algunos de sus libros también entre las personas que nos acompañan. Así que pónganos en su agenda
y acompáñennos, por favor. Acuérdense, artessanadoras.com. Allí va a estar toda la información. Soy Ariel Zvi, quien les dice hasta la próxima. Muchas gracias y buena noche.